Bienvenido a un nuevo vídeo de la Fundación Parar. Y hoy seguimos con la serie sobre el patrimonio mundial en España y en esta ocasión vamos a sumergirnos en el corazón de Galicia, en la ciudad de Lugo, para descubrir una de las joyas arquitectónicas más impresionantes del Imperio Romano en la península ibérica, la muralla romana de Lugo. Porque ¿sabías que esta muralla es la única en el mundo? Sí, la única en el mundo que conserva todo su perímetro intacto. Lo que oyes, vamos a verla. Esta imponente muralla romana envuelve el centro histórico de la ciudad gallega de Lugo, una ciudad que en aquella época se denominaba Lucus Augusti y que fue fundada en el año 13 a.C. por Paulo Fabio Máximo. Fue por orden de César Augusto con el propósito de incorporar de manera definitiva el noreste de la península ibérica al Imperio Romano. Además, el magistrado romano participó en la reorganización política y configuración de la ciudad. La muralla romana de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio vivo de la ingeniería y la estrategia militar romana. Con una extensión de más de 2 kilómetros, sus imponentes torres y puertas nos cuentan historias de un pasado donde Lugo, o Lucus Augusti, era un punto crucial para el control del territorio. Y es que Lucus Augusti fue establecida en un punto estratégico, aprovechando la topografía natural para fortalecer sus defensas. Situada en una colina, rodeada por el río Miño y varios arroyos, la ciudad se defendía naturalmente de las incursiones, pero también controlaba las rutas comerciales y militares esenciales en la región. El propósito de esta nueva urbe era doble: actuar como un bastión contra las tribus indígenas no romanizadas y servir como un centro administrativo para la gestión y romanización de la región. El diseño y la construcción de la muralla romana de Lugo comenzaron a finales del siglo III, durante un periodo que el Imperio Romano fortalecía sus fronteras ante las crecientes presiones de los pueblos bárbaros. La muralla fue diseñada siguiendo los principios de Vitruvio, el famoso arquitecto romano cuyas obras sobre ingeniería y arquitectura militar influenciaron muchísimo profundamente la construcción romana. Y la muralla originalmente se extendía exactamente en 2.117 metros, poco más de 2 kilómetros, y encerraba un área significativa que incluía tanto espacios urbanos como tierras de cultivo, asegurando así la autosuficiencia en tiempos de asedio. Con un grosor que variaba entre 4,2 a 7 metros en diferentes tramos y una altura de hasta 12 metros, la estructura era formidable, espectacular. La muralla estaba dotada de 85 torres, de las cuales 71 se conservan hasta hoy. Y estas estructuras se distribuían a lo largo del muro a intervalos regulares, oscilando entre 8,80 y 16,40 metros. Y cada torre servía como un punto de vigilancia y defensa, permitiendo a los soldados observar y actuar contra cualquier aproximación enemiga. Y la mayoría de las torres tenían una base circular, aunque algunas eran cuadrangulares, proporcionando ángulos de tiro más amplios y eliminando así los puntos ciegos en las cortinas, que eran los espacios de muro entre dos torres. La funcionalidad de la muralla se extendía a sus puertas, que eran diseñadas no solo como punto de acceso, que sí, sino también como complejos defensivos en sí mismo. Originalmente, la ciudad tenía 5 puertas principales que coincidían con las rutas de acceso más importantes. Estas puertas permitían el control efectivo del tráfico tanto comercial como militar y se equipaban con puertas de madera maciza que podían cerrarse firmemente en tiempos de asedio. Y con el crecimiento de la ciudad y las necesidades cambiantes, se añadieron más accesos en el siglo XIX. La elección de materiales reflejaba un profundo conocimiento de las técnicas de construcción duraderas y eficaces. El granito fue usado en las áreas más vulnerables, como los remates y esquinas de las puertas y torres, y proporcionaba una resistencia superior. Los muros estaban compuestos principalmente por lajas de pizarra, mientras que el interior de la muralla se rellenaba con un mortero de tierra, piedras y guijarros unidos con agua que proporcionaba cohesión y resistencia. Esta combinación no solo aprovechaba los recursos locales, ya que el granito y las lajas de pizarra eran abundantes en la región, sino que también garantizaba que la estructura resistiera el paso del tiempo y los ataques enemigos. Además, que este método
También permitía reparaciones y modificaciones relativamente sencillas que eran vitales durante periodos de conflicto o tras sufrir daños. Y es que la construcción de la muralla romana de Lugo fue un reflejo del periodo de inseguridad que vivía el Imperio Romano en aquel entonces, y su completitud y conservación hoy en día son un testamento a la eficacia de las técnicas romanas de construcción y planificación urbana. Y ya a lo largo de los siglos, la muralla ha sido adaptada y transformada para responder a las necesidades cambiantes de la ciudad de Lugo, integrándose completamente en la estructura urbana de la ciudad, una transformación que se evidencia en el uso actual de la muralla, que ha pasado de ser un elemento defensivo a convertirse en un prominente atractivo turístico y cultural, hasta convertirse en el icono de la historia y la identidad de Galicia, o uno de ellos, y más cuando en el año 2000 fue inscrita en la lista mundial de patrimonio de la UNESCO, un reconocimiento que destaca su excepcional estado de conservación y también su enorme valor universal como testimonio de la ingeniería y organización militar romana. Además, la UNESCO destacó su singularidad como la única muralla romana que conserva todo su perímetro original y sus defensas, un reconocimiento internacional que ha aumentado el orgullo local y nacional por este monumento y que ha estimulado el turismo. Pensad que cada año miles y miles de visitantes son atraídos por la oportunidad de caminar por el adarve de la muralla, disfrutando de vistas panorámicas del casco antiguo y también de la moderna ciudad circundante. Este flujo de turistas contribuye de manera vital a la economía local, apoyando desde pequeñas empresas a servicios turísticos, hasta también eventos culturales que celebran la rica historia de Lugo. Y ojo, que esta muralla está hermanada con la Gran Muralla China. Sí, esta hermandad se estableció en 2007 y es un testimonio de la resonancia global de este monumento. Esta relación simbólica entre dos estructuras defensivas separadas por miles y miles de kilómetros y culturas diversas subraya cómo estructuras similares pueden servir a propósitos paralelos en diferentes contextos históricos y geográficos. Una conexión que ha servido para fines diplomáticos y culturales, pero también para compartir métodos y prácticas de conservación entre las dos naciones. Y es que el reconocimiento de la muralla como un tesoro cultural ha catalizado esfuerzos continuos para su conservación y estudio. Y las iniciativas van desde proyectos de restauración física hasta programas educativos que buscan inculcar la importancia de este patrimonio en las nuevas generaciones. Las universidades, escuelas y organizaciones culturales de Lugo utilizan la muralla como un recurso educativo, integrando su historia en los currículos y ofreciendo programas que destacan su relevancia histórica y arqueológica. En conclusión, la muralla romana de Lugo es mucho más que un vestigio del pasado, es un pilar de la cultura y la comunidad de Lugo. Su historia, conservación y el reconocimiento como patrimonio de la humanidad reafirman su importancia como monumento histórico y también aseguran su lugar como un elemento central en la narrativa cultural y educativa de España y del mundo. La muralla romana de Lugo, más allá de su imponente presencia física y su rica historia, desempeña un papel vibrante y multifacético de la vida contemporánea de la ciudad. Y este monumento, que alguna vez sirvió como una fortificación defensiva, ahora actúa como un puente entre el pasado y el presente, influenciando tanto la estructura urbana como la vida cultural y social de esa ciudad. Y si no la has visitado, te animo a que lo hagas. Y así, llegamos al final de nuestro viaje. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. Gracias por acompañarme y seguiremos en una próxima aventura en nuestra serie sobre el patrimonio mundial en España. Y si te ha gustado este vídeo, como siempre, dale un buen like y no olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y la web de la Fundación Parar, para estar así al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.